Cristóbal, Hola, en, Ana María. en nuestras conversaciones anteriores sobre tu cartografía de las concepciones antropológicas, estuvimos hablando sobre esta necesidad del ser humano de preguntarse por el sentido, eh, la cual es filosófica, ¿cierto? Y que ocurre desde una autocomprensión en tanto le pasa a este ser humano que acontece en el mundo, pero que también intuye dentro de esta concreción una cosa que lo agobia, que es una pertenencia a algo que contiene el acontecer, digamos. Y en ese sentido va tratando de elaborar concepciones sobre su sentido, valga la redundancia, que tú hablabas que eran algo así como máscaras o caretas, ¿cierto? Eh, Todas estas concepciones que han ido, que son en el fondo las que quedaron en la historia occidental más presentes que tú desarrollas en tu texto, se fueron siguiendo una tras otra desde ciertas condiciones que a mí me gustaría que pudiéramos desarrollar ahora. ¿Cuál es la manera en la que cada una interactúa o va sucediendo a la concepción anterior? Claro, claro, eso yo lo llamo parámetros, ¿ah? De las concepciones antropológicas y como tú muy bien dices, ¿ah? Se trata, digamos, ¿cierto?, de cómo interactúan, cómo se interrelacionan, ¿no? Entonces, y teniendo en consideración justamente lo que tú estás recordando, sobre todo el guión lúdico o teatral de ser humano con guión, digamos, ¿cierto?, ¿no? Entonces, cómo hay efectivamente, por decirlo así, como una máscara de la cual el Homo sapiens con lo sacro que no está consciente y que luego cae y aparece otra que es la razón y luego cae y aparece otra que tiene que ver con la fe, los Homo viator, digamos esto, ¿no? Y luego viene otra que es la centralidad, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay como este juego de máscaras o caretas, digamos, ¿no? ¿Cierto? Y eh, yo diría que esto se ilumina a través de la consideración de al menos cuatro parámetros que regulan las concepciones antropológicas, ¿no? A saber, diacronía-sincronía, ¿no? Relación contestataria, ¿no? Amalgama y sinergia y co-originalidad. Entonces, bueno, partiendo por la primera, diacronía-sincronía, las concepciones antropológicas son, qué sé yo, diacrónicas, son a lo largo del tiempo, ¿no? De acuerdo como con la flecha del tiempo, te fijas tú, o sea, unas vienen después de otras. Nosotros somos actualmente el ser humano frágil, digamos, ¿no? Nuestra máscara, por decirlo así, es la fragilidad de la cual, sin duda alguna, que tampoco estamos suficientemente conscientes, digamos, ¿no? ¿no? Y a lo mejor, claro, a futuro cae y aparece otra, ¿no? Pero ni sospechamos siquiera cuál. Ojalá que sea el ser humano consciente que Es una estoy buena salida. anunciando. Bueno, eh, entonces, ¿qué ocurre, digamos, cierto? Que al mismo tiempo, y esto es lo interesante, digamos, ¿no? Las concepciones antropológicas son sincrónicas. Y esto quiere decir, digamos, cierto, de que toda vez que ha nacido una, como suponte tú el ser humano como centro, Descartes, antropocentrismo, queda para siempre instalado hasta nuestros días, digamos, ¿no te fijas tú? O sea, sigue conviviendo con nosotros. ¿Eh? Tránsito del mito logos, del Homo sapiens, ¿eh?, ¿cierto?, al animal racional. Se constituye el animal racional, digamos, ¿no? Con los griegos, con la filosofía griega. Y, como no, el animal racional, digamos, no, bueno, sigue conviviendo con nosotros, a tal punto que, bueno, nuestras metrópolis y demás, digamos, son un resultado completo, 100% del animal racional, ¿no? Entonces, esa es la sincronía. Ahora, este parámetro al mismo tiempo es muy interesante porque se hace comprensible al mismo tiempo si uno tiene en consideración lo que sería una simetría entre lo filo y lo ontogenérico. Vale decir, la historia de la humanidad coincide hasta cierto punto con la historia del individuo. Por ejemplo, como en todos los procesos, digamos, ¿cierto? Así como en el caso de un bebé, los primeros años de vida son lo decisivo, ¿no? Qué sé yo, Gerald Ehrman, por ejemplo, el de la teoría de las sinapsis neuronales, va a plantear que los 3 primeros años de Claro. vida, te fijas tú, se constituyen Mm. en nosotros avenidas y calles y senderos y demás, digamos, ¿no? ¿Ah? Sistemas neuronales, digamos, ¿no?, que nos marcan de por vida. Entonces, lo mismo aquí. ¿Ah? Las 4 primeras son las decisivas, ¿no? Homo sapiens. Y como niños fuimos Homo sapiens. O sea, yo no tenía ningún problema en el campo de la familia de ver duendes por todos lados y los veía todos los días, digamos, ¿no? ¿Eh? Te fijas tú, Un o sea, la pensamiento etapa mágico, mitológica, infantil, claro. la etapa mágica, mitológica, religiosa o qué sé yo, de religiones naturales, anímicas, digamos, ¿no? ¿Ah? Zoroástricas, etcétera, digamos, ¿no? Y resulta que todo eso se da de modo espontáneo en el niño, ¿ya?
Pero en algún momento crecimos y nació en nosotros el animal racional, digamos, ¿no? Luego, digamos, esto viene como una suerte como de pregunta por Dios, y aunque esto derive en el ateísmo, digamos, ¿no? Bueno, el homo viator, ¿no? Y luego nos centralizamos, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces el ser humano como centro, ¿no? La autonomía, ¿no es cierto? La independencia, ¿no? El gesto libertario, porque desde el ser humano como centro, sobre todo lo que destaca es la libertad. Te fijas tú, el liberarse de distintas formas de opresión, ¿no? Hacer su propio proyecto, en fin, ¿no? ¿Ya? Y por eso el enfrentamiento con la iglesia que se da entonces en la modernidad, digamos, ¿no? Y agregaría que en realidad se me había quedado en el tintero a ver, Homo sapiens, animal racional, Homo viator, una quinta, ¿no? ¿Cierto? Que sería el ser humano activo. Porque una vez que tú ya creciste, digamos, ¿no? Eres joven, digamos, ¿no? Bueno, viene el momento de la inserción en el mundo laboral, digamos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que va a Hay que primar? hacer la propia vida. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque de acuerdo a esa simetría entre lo filo y lo ontogenético, digamos, ¿no? Las concepciones antropológicas, digamos, ¿no? Están en uno. ¿Te Claro. fijas? Entonces la sincronía está en uno. ¿Ah? Está en la historia de la humanidad, pero también está en uno. Y entonces podría agregarse, digamos, ¿cierto?, de que están en uno al modo de una latencia, de una virtualidad, y que en cualquier momento, yo te diría incluso hasta día a día, se activan distintas. A lo mejor en la mañana, sobre todo un día domingo, ¿eh? Despertaste como Homo sapiens, porque si despertaste un día miércoles, digamos, no, a lo mejor despiertas al tiro como un ser humano activo, ¿no? O volitivo, muchas Pero en veces. la tarde te volviste un ser humano frágil, digamos, ¿no? ¿Ah? Te fijas tú a la hora del atardecer, digamos, ¿no? Entonces, por eso que yo hablo como de un baile de las concepciones antropológicas en uno, ¿no? Y esto se relaciona a su vez, por decirlo así, como con una cosa que es muy atractiva que plantea Ortega y Gasset, ¿no? Que es el favor del tiempo, ¿no? Siempre hay el favor del tiempo. O sea, por ejemplo, Goethe dice en algún momento, digamos, ¿no? Para ser humano se requiere al menos de 3.000 años de memoria, y tiene toda la razón. Entonces, tú por la cultura, todo lo que tienes que aprender, tienes que haber leído los trágicos griegos, tienes que saber algo, digamos, esto, ¿no? El libro de los muertos de los egipcios, lo que fuera, digamos, ¿no? O algo, tener algunas nociones, haber leído, digamos, ¿no? El Bhagavad Gita, digamos, ¿no? En fin, bueno, o sea, 3.000 años de memoria. Entonces, ese es el favor del tiempo, ¿no? ¿Ah? En que nosotros ahora a la altura del siglo XXI, fíjate tú, si miramos para atrás todas las concepciones antropológicas que tenemos, si miraba hacia atrás, digamos, ¿cierto?, el ser humano como centro, vaya, era muy escasa. Y hay un último punto, enseguida, déjame completar nomás lo que estoy diciendo, un último punto que me gustaría destacar respecto a lo que es diacronía, sincronía, y es que del momento, te digas tú, que se produce como una suerte de introversión del ser humano, ¿eh? Te fijas tú como que de alguna manera, digamos, ¿cierto?, como que apareció aquí un submarino, ¿no? Y comenzamos como a navegar hacia adentro nosotros mismos, las concepciones antropológicas se multiplican. Entonces, claro, tú tienes en prácticamente 2 milenios, haciendo unos cálculos así muy, muy a grosso modo, digamos, ¿no? Y tú tienes 4. Pero resulta que después, en menos desde el siglo XVII para acá, menos de 400 años, bueno, tú tienes 7 más. ¿Te fijas tú? Se produce un efecto multiplicador, o sea, desde el momento que se constituye, que nace el ser humano como centro, digamos, ¿no? Al comenzar a explorar dentro de sí, digamos, ¿no? Claro, por decirlo así, como que forzosamente, digamos, ¿no? Van apareciendo, por decirlo así, lo que a la larga van a ser nuevas máscaras, nuevas caretas, digamos, ¿no?, de nosotros. Claro. A mí me llama mucho la atención lo que tú planteas en el texto cuando apelas a nuestras matrices teóricas contemporáneas, eh, ante las cuales nosotros podemos entender de otra manera este trayecto hacia atrás en una ilusión de tiempo lineal, ¿cierto? En donde, claro, nos ubicamos en una escena en donde todo lo anterior ha acontecido, pero sin embargo, a pesar de esa diacronía, digamos, sigue siendo sincrónica porque hoy día Claro, presenciamos esto que tú dices, ¿cierto? Los resabios de todas estas concepciones y que fueron avanzando hacia un ser humano que se concretiza, que en el fondo se siente más solitario, que se ve ante la fragilidad
de la posibilidad de estas concepciones, porque también en ese proceso empieza a sospechar, esta escuela lo sospecha, ¿cierto? Empiezan a sospechar de estas respuestas, con lo cual la pregunta toma un nuevo sentido. Y esta pregunta, que nunca se ha podido superar, digamos, es la que va también en las concepciones anteriores, teniendo un movimiento en el que tú planteas que hay una sinergia y hay una amalgama. ¿Podrías tratar de plantear un poco eso? Claro, que viene a ser otro de los parámetros. Es decir, ¿Mm? es interesante considerar que obviamente, te digas tú, por semejanza, por afinidad, ¿no? Así como cuando Goethe escribe sobre las afinidades electivas, digamos, ¿no? Pensando ahí en las parejas, ¿no? Goethe las imagina así como en un palacio ahí con un jardín, digamos, ¿no? Y entonces, claro, este con este, ella con tal y qué sé yo, bueno, por puras afinidades electivas, un juego erótico muy interesante el que se imagina ahí Goethe, digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí es semejanza, ahí es afinidad. Y lo mismo ocurre con las concepciones antropológicas, o sea, ¿qué más afín, te digas tú, que el animal racional con el ser humano como centro cartesiano, ¿no? Que sigue siendo eminentemente racional, digamos, ¿no? El racionalismo cartesiano. Solo que ahora es una racionalidad que ya no es cosmocéntrica, ya no se orienta de acuerdo al cosmos, ¿no? ¿Ah? O secundariamente, digamos, ¿no? Claro. Se orienta de acuerdo a las condiciones que pone la propia razón, o sea, es antropocéntrica, ¿no? ¿Ya? Y eso marca una diferencia enorme. Y que a su vez se amalgame con el ser humano activo, que obviamente con Fichte, ¿cierto? Influido por Kant, digamos, ¿no? Sigue siendo racional, digamos, ¿no? Solo que Fichte hace, por eso el ser humano activo, la inversión de la razón teórica a la razón práctica. La razón práctica, la acción le da un sentido, una justificación, incluso le imprime una verdad, dice Fichte, digamos, ¿no? A las representaciones que si no serían como representaciones mentales de la razón teórica, si no serían pura vacidad, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que realmente las llena de sentido es la posibilidad de transformar la naturaleza, digamos, ¿cierto? Y la sociedad, ¿no? Ese es el ser humano activo. Entonces, esa amalgama y sinergia, digamos, ¿no? Es tan potente que se explica, digamos, ¿no? Nuestro mundo. Nuestro mundo entero se explica a partir de esa amalgama y los efectos sinergéticos de potenciación energética que trae eso consigo, ¿no? Pero tú puedes tener, y aquí yo tengo presente, digamos, ¿no? El libro octavo, digamos, ¿no? De la ética de Nicómaco, de Aristóteles, que es el libro de la filía, de la amistad, y Aristóteles plantea muy lúcidamente, digamos, ¿no? Que las amistades, te fijas tú, cuando son entre un rico y un pobre, vaya, son más admirables. Y fíjate tú, lo está planteando Aristóteles, siglo tercero antes de Cristo. Es muy bello. Cuando la amistad, digamos, ¿cierto? Podríamos llegar nosotros, porque ya eso iba más allá, digamos, ¿no? De la concepción de mundo aristotélica, pero podríamos agregar nosotros que cuando la amistad o el amor, la relación amorosa entre un negro y una blanca, o entre un musulmán, digamos, ¿no? Y un judío, miramos con admiración. Distintas culturas. Claro. Y entonces resulta que eso hace andar la humanidad hacia adelante, hacia nuevas posibilidades, digamos, ¿no? Que simplemente por efecto, digamos, ¿no? De distintos prejuicios, digamos, ¿no? Se estaba estancado en ese plano. Entonces es muy interesante considerar que las concepciones antropológicas también se pueden amalgamar y generar efectos sinergéticos, digamos, ¿no? Por desafinidad, por desemejanza. ¿Te fijas? ¿Y qué ejemplo se podría poner? Vaya, hay una que es muy impresionante, que es el Homo sapiens con el Homo viator, porque uno podría decir, comparten, de acuerdo con Eliade, con Mircea, comparten una mentalidad arquetípica, ambos se rigen por arquetipos. El Homo sapiens por todo tipo de arquetipos de lo sacro del canelo, lo sacro del mono, la serpiente, el elefante, la vaca, el escorpión, lo sacro del océano, lo sacro de las estrellas, lo sacro, etcétera, de un río, un lago, lo que fuera, una montaña, ¿no? Y te fijas tú por eso, desde el punto de vista del cristianismo, a religiones naturales. Las deidades, digamos, no están identificadas con la naturaleza. ¿Ya? Pero los arquetipos, digamos, ¿cierto? Del cristianismo, digamos, ¿cierto? La comunión, ¿no? Te fijas tú, el matrimonio, ¿cierto? El bautismo, digamos, ¿no? ¿Cierto? La liturgia, la misa, digamos, ¿no? ¿Cierto? Otros, pero son arquetipos. Claro. ¿Ya? Y ambos, digamos, ¿no? Siguen a su vez calendarios litúrgicos que respetan rigurosamente. Solo que aquí viene una cuestión muy interesante, digamos, ¿no? Respecto de la diferencia que hay entre el tiempo cíclico, que rige a los Homo sapiens, porque está, te fijas tú, en una
perpetua rememoración de estos arquetipos, ¿ah? Y además, digamos, no como, por decirlo así, completamente siendo uno con los procesos cíclicos de la naturaleza. En una cambio, fusión digamos, bien ¿cierto? No, inconsciente. claro, el Homo Viator sigue los calendarios litúrgicos y en ese tiempo, en ese sentido, sigue siendo un tiempo cíclico, pero le imprime también a nivel espiritual una, una linealidad al tiempo, porque sería el tiempo, digamos, no que como tiempo de la historia de la humanidad, desde la venida de Cristo al mundo, desde la revelación, hasta, te fijas tú, el juicio final, digamos, no, la resurrección de los muertos, digamos, ¿no? El ingreso en la vida eterna, etcétera, fin de los tiempos. Entonces, y se introduce ahí la linealidad, fíjate que la linealidad del tiempo, y este es un argumento que no es mío, este es de Eliade, este es de Walter Schulz, un filósofo de la escuela heideggeriana, este de muchos otros autores, ¿eh? Y es muy inteligente el argumento, digamos, ¿no? Es muy, muy revelador. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Digamos, ¿cierto? Que la diferencia, al mismo tiempo, por eso, de semejanza entre Homo Viator, ¿ah? Te fijas tú, y Homo sapiens es enorme, porque en un caso, digamos, no, tú tienes religiones que son naturales, digamos, ¿no? ¿Cierto? Zoroástricas, anímicas, etcétera, digamos, ¿no? ¿Cierto? Y en el otro tú tienes, digamos, ¿cierto? Que lo sacro ha sido relegado únicamente a una trascendencia, ¿no? Algo completamente separado, supraempírico, ¿no? ¿Ah? La trascendencia que además habría que agregar, digamos, ¿no? Por la teología cristiana forjó Platón. Por eso que digo irónicamente, digamos, ¿no es Ese es cierto?, un de origen más que racional. el Sí. epekeina, la epekeina tesusías, la trascendencia platónica del mundo de las ideas, digamos, ¿no? Lo que hizo Platón fue hacerle la casa piloto al dios Claro. cristiano, porque ahí ese dios cristiano encuentra todo su confort, Mm. la segura perfección, la segura eternidad, etc., porque es la trascendencia, que es impoluta, ¿no? Te digas tú, que como habitación es algo completamente burado, digamos, ¿no? No está contaminada con toda esta suciedad de lo empírico, digamos, ¿no? De lo Claro. mundano. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, te fijas tú ahí, hay afinidad, porque la afinidad se produce históricamente. Te fijas tú, o sea, ¿qué es lo que hay en una fiesta como la Tirana? Ahí tú tienes la mixtura, ahí tienes la amalgama y sinergia. ¿Qué es lo que hay en la fiesta del esqueleto en México, digamos, ¿no? O sea, por doquier. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, claro, de perseguir primero en la Iglesia Católica Apostólica Romana, digamos, ¿no? A las culturas ancestrales, digamos, ¿no? Claro, de pronto se dieron cuenta que simplemente, bueno, todo esto ya estaba derivando en masacre, digamos, ¿cierto? ¿No? En la medida que se iba ahí con la cruz y la espada detrás, digamos, ¿no? ¿Ah? Y claro, porque eran los curas, pero con los militares, ¿cierto? Y claro, los militares iban con la espada, digamos, ¿no? ¿Ya? Y entonces, en cierto momento, por las razones que fuere, se produce ahí la amalgama y con su efecto sinergético, digamos, ¿no? Y eso se puede ver en todo el planeta, digamos, ¿no? En algunos casos más sinergéticos que en otros, dependiendo también de sus afinidades. Em, de todos modos, este movimiento que surgió dentro de estas concepciones nos lleva hoy día. Y hoy día estamos ante la posibilidad de contemplar y comprender desde una nueva manera todo esto que está en nuestro pasado y que yo creo que en tu libro hay una gran posibilidad de comprenderlo desde este desempolvar, ¿cierto?, de esas concepciones.